¿Te has preguntado alguna vez qué secretos se esconden tras las sombras de Halloween? Hoy en día lo vemos como una noche de disfraces y dulces, pero ¿y si te dijera que esta fiesta tiene raíces profundas en rituales antiguos y leyendas oscuras? El Halloween que celebramos ha viajado por siglos, pasando de un misterio ancestral celta a un fenómeno moderno lleno de luces y colores. En cada calabaza tallada, en cada disfraz y en cada dulce, hay historias de espíritus errantes, antiguas maldiciones y un velo que, dicen, se adelgaza cada 31 de octubre. Prepárate, porque vamos a desentrañar los 20 misterios y curiosidades que esconden una de las noches más fascinantes y enigmáticas del año. Por cierto, te invito a darle like al video y suscribirte para poder seguir trayéndote más material. Dicho eso, comencemos. Halloween tiene sus raíces en el antiguo festival celta de Samhain, que marcaba el final de la temporada de cosecha y el inicio del invierno en lo que ahora es Irlanda, Escocia y el Reino Unido. Los celtas creían que en la noche del 31 de octubre el velo entre el mundo de los vivos y los muertos era más delgado, permitiendo que los espíritus cruzaran. Para protegerse de estos espíritus, las personas encendían hogueras y usaban disfraces, generalmente hechos de pieles de animales, en un intento de confundirse entre las entidades que deambulaban esa noche. Alrededor del siglo VIII, la Iglesia Católica incorporó estas tradiciones al Día de Todos los Santos, celebrado el 1 de noviembre. La noche anterior fue conocida como All Hallows Eve y con el tiempo se acortó a Halloween. Las calabazas talladas o jack-o'-lantern se originaron en Irlanda, pero en lugar de calabazas usaban nabos. La tradición proviene de una leyenda popular sobre Stingy Jack, un hombre que engañó al diablo y como castigo fue condenado a vagar por la tierra con solo un carbón encendido dentro de un nabo para iluminar su camino. Cuando la tradición llegó a América, los inmigrantes irlandeses descubrieron que las calabazas eran más fáciles de tallar y comenzaron a usarlas para crear las linternas. Este cambio se convirtió en uno de los símbolos más representativos de Halloween. Halloween llegó a América del Norte en el siglo XVIII con inmigrantes escoceses e irlandeses. Sin embargo, no fue una celebración masiva hasta mediados del siglo XIX, cuando millones de irlandeses llegaron a Estados Unidos debido a la Gran Hambruna. Al expandirse, Halloween se fue adaptando y se transformó en una mezcla de costumbres celtas, rituales religiosos y folclore estadounidense. Las actividades se volvieron más sociales y menos religiosas, y así comenzó a popularizarse el famoso trick or treat o dulce o truco. Los disfraces en Halloween nacieron de la creencia celta de que los espíritus podían regresar a la tierra en esta noche. Para protegerse, las personas se disfrazaban de criaturas aterradoras o de seres fantásticos, con la intención de confundirse entre los espíritus y evitar que estos los dañaran. Con el tiempo, los disfraces evolucionaron, y aunque aún son populares los temas de terror, cada año vemos personajes de películas, celebridades y atuendos humorísticos. La primera fiesta de Halloween pública en América fue organizada en 1920 en Anoka, Minnesota, y la ciudad se proclama Capital Mundial de Halloween. El evento incluía desfiles, concursos de disfraces y juegos, en un esfuerzo por desincentivar el vandalismo juvenil. Con los años, otras ciudades comenzaron a seguir el ejemplo de Anoka, y las celebraciones de Halloween en Estados Unidos se volvieron más organizadas y populares. La tradición del dulce o truco se originó a partir de la costumbre europea de Samhain en la Edad Media, donde los niños pobres pedían comida a cambio de rezar por los muertos. Cuando la tradición llegó a América, evolucionó hasta convertirse en la actividad que hoy conocemos. Fue en los años 50 que dulce o truco se consolidó como una actividad masiva en Estados Unidos y actualmente miles de niños tocan puertas cada 31 de octubre en busca de dulces. El negro y el naranja son los colores típicos de Halloween y cada uno tiene un simbolismo especial. El negro representa la oscuridad y la muerte, en sintonía con la idea de que el velo entre los mundos se adelgaza en esta noche. El naranja simboliza el fuego y las cosechas de otoño,
en referencia a las hogueras de Samhain y al ciclo de las estaciones. Estos colores siguen presentes en decoraciones, disfraces y publicidad. Aunque Halloween es una celebración muy esperada, algunas personas padecen samhainofobia, un miedo irracional a Halloween y sus elementos. Esta fobia puede originarse en experiencias traumáticas de la infancia, la influencia de películas de terror o el temor a lo sobrenatural. Las personas con samhainofobia pueden evitar el contacto con decoraciones, disfraces y actividades relacionadas, y a veces incluso permanecen en casa durante la noche de Halloween. En la década de los 20, la costumbre del dulce o truco existía, pero se entregaban frutos secos, frutas o pequeños regalos en lugar de caramelos. No fue sino hasta los años 40 que el dulce se convirtió en la opción más popular debido a su practicidad y bajo costo. Actualmente, Halloween es la segunda festividad con más ventas de dulces en Estados Unidos, después de la Navidad. Las máscaras en Halloween surgieron de la idea de que al cubrir el rostro se podía engañar a los espíritus. Originalmente, las máscaras eran simples y hechas a mano, con diseños rústicos que representaban calaveras, demonios y criaturas de la noche. Hoy en día, las máscaras han evolucionado y, aunque se usan menos debido a los disfraces de cuerpo completo, siguen siendo populares en ciertos personajes icónicos de terror. Los esqueletos son una decoración icónica de Halloween y simbolizan la idea de la vida y la muerte. En Halloween, los esqueletos representan el umbral entre los vivos y los muertos, una creencia central de Samhain. Además, el uso de esqueletos también proviene de los festejos del Día de los Muertos en México, que se celebra en fechas similares. Las brujas son un símbolo popular de Halloween, asociadas con los gatos negros debido a la creencia medieval de que estos felinos eran compañeros de las brujas y seres mágicos. Se pensaba que los gatos negros traían mala suerte y eran seres malditos. Hoy en día, las brujas y los gatos negros forman parte del imaginario popular, aunque muchas culturas los han revalorizado y ven en ellos un símbolo de poder y misticismo. Las atracciones de casas embrujadas surgieron en Estados Unidos en la década de los 30. En un principio, se diseñaban en casas abandonadas y estaban organizadas por las comunidades para frenar el vandalismo juvenil durante Halloween. En la actualidad, las casas embrujadas se han convertido en una de las actividades comerciales más populares y ofrecen experiencias de terror extremo que atraen a millones de personas. El cine de terror contribuyó a la popularidad de Halloween en el siglo XX. Películas como Halloween de John Carpenter en 1978 ayudaron a establecer esta festividad como una época para celebrar el terror y lo paranormal. La película Halloween, protagonizada por Michael Myers, se ha convertido en un clásico y ha influido en muchas producciones cinematográficas y festividades. Halloween es la segunda festividad más rentable de Estados Unidos, solo superada por la Navidad. Cada año, millones de personas gastan en disfraces, dulces y decoraciones. Las tiendas comienzan a vender productos de Halloween desde septiembre y muchas industrias han creado productos específicos para esta fecha. Desde el cine hasta la moda, Halloween es un fenómeno cultural y económico. En Halloween, el cultivo de calabazas gigantes se convierte en un atractivo. En algunos países, como Estados Unidos y Canadá, se realizan concursos para ver quién cultiva la calabaza más grande. La calabaza más pesada hasta la fecha pesó más de 1 tonelada. Esta actividad se ha convertido en una tradición popular en las zonas rurales y se suma al espíritu de la cosecha de otoño. Las fiestas de disfraces de Halloween son una de las actividades más esperadas por adultos y niños. Esta tradición se popularizó en el siglo XX en Estados Unidos y luego se extendió a otros países. En estas fiestas, los asistentes suelen disfrazarse de personajes de terror, pero también de personajes populares de la cultura actual. Los concursos de disfraces también son comunes y premian a los más creativos. Halloween también celebra la cosecha de otoño. Tradicionalmente se decoran hogares con maíz, calabazas y hojas secas, simbolizando el final de la temporada de cosecha. Estas decoraciones también forman parte de la historia celta, ya que Samhain celebraba el cambio de estación y la preparación para el invierno. Hoy en día,
estas decoraciones siguen siendo una parte esencial de Halloween. Aunque Halloween se celebra principalmente en Estados Unidos, ha ganado popularidad en otros países. En Japón, por ejemplo, Halloween es una gran ocasión de disfraces, pero no existe la tradición de pedir dulces. En México, la festividad coincide con el Día de los Muertos, una celebración dedicada a honrar a los difuntos. Cada país le da su toque cultural único, transformándolo en una celebración global y variada. Halloween ha evolucionado con el tiempo y sigue adaptándose a nuevas generaciones. Actualmente, la festividad incluye actividades digitales como fiestas en línea y desafíos en redes sociales. Las películas de terror, las series temáticas y las experiencias virtuales están cambiando la forma en que celebramos Halloween. En el futuro, es probable que Halloween siga creciendo y adaptándose a nuevas formas de entretenimiento y tecnologías, pero manteniendo el misterio y el espíritu que la han caracterizado por siglos. Y con esto finalizamos la entrega de hoy. Espero que haya sido de tu agrado y que hayas aprendido algo nuevo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Cultiva tu mente acompañándome. Hasta la próxima.